En este vídeo del curso de Evaluación y Expresión de la incertidumbre de medida, vamos a estudiar los métodos de estimación de parámetros de mínimos cuadrados y de chi cuadrado. Un problema habitual en física es la comparación de una serie de medidas con una predicción teórica para determinar los valores de parámetros fundamentales de la teoría, como la relación carga-masa del electrón, la constante de Planck, la velocidad de la luz. Para ello, en general, se dispone de una serie de medidas m sub i con sus correspondientes incertidumbres, sigma sub i. Estas medidas las hemos obtenido variando otras ciertas propiedades del sistema. Por ejemplo, las medidas m sub i pueden ser las lecturas de la presión de un gas cuando se varía el volumen que ocupa o la temperatura a la que se encuentra. Por otro lado, la teoría nos proporciona una predicción para estas medidas en función de las propiedades que se varían del sistema y de los parámetros fundamentales de la teoría que queremos determinar. Se trata, por tanto, de encontrar los valores de los parámetros alfa sub j que mejor ajustan nuestro modelo a los datos experimentales. Este problema fue planteado por primera vez por Gauss, cuando estaba intentando encontrar los parámetros orbitales del planeta enano Ceres, que fue descubierto en 1801, pero al que se perdió el rastro después. Gauss planteó que la mejor forma de encontrar los parámetros alfa sub j a partir de las observaciones experimentales realizadas hasta la fecha era minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores experimentales y los valores obtenidos mediante la función f a partir de los valores de la variable de entrada x. A continuación, vamos a ver la solución de un caso particular del problema de estimación de parámetros mediante el método de mínimos cuadrado usando la relación funcional más sencilla entre dos variables x e y. Esto es, una relación lineal de esta forma, donde alfa sub 1 y alfa sub 2 son los valores de la pendiente y la ordenada en el origen respectivamente. Cuando la relación funcional f entre las magnitudes x e y no sea lineal, lo más conveniente será representar una función de la variable y frente a una función de la variable x, de modo que la relación entre esas dos funciones sí sea lineal, y apliquemos ahí el método de mínimos cuadrado que vamos a describir a continuación. Por ejemplo, si la relación funcional entre las variables x e y tiene la forma de una exponencial, podemos obtener una relación lineal tomando logaritmos. Tenemos, por tanto, una serie de observaciones simultáneas e independientes de las variables denotadas x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2, a partir de las cuales debemos encontrar los parámetros alfa sub 1 y alfa sub 2. La función que debemos minimizar es esta que vemos en la diapositiva. A continuación, imponemos las condiciones para encontrar el mínimo y resolvemos el sistema de ecuaciones. De esta forma, encontramos la estimación de los parámetros alfa sub 1 y alfa sub 2. Los valores de estos parámetros los podemos calcular a partir de los datos experimentales. La incertidumbre de estos parámetros de ajuste también las podemos evaluar usando expresiones análogas. Podemos ver que las incertidumbres de estos parámetros de ajuste dependen básicamente de las distancias entre los puntos experimentales y la recta de ajuste. Sin embargo, en este método no hemos tenido en cuenta el hecho de que nuestros datos experimentales pueden tener también una incertidumbre asociada. Este problema lo trataremos un poco más adelante. Resulta ilustrativo ver una representación gráfica del método de mínimos cuadrados. En esta gráfica, los puntos azules representan los valores medidos de una función y en función de los valores de otra magnitud x. La línea roja representa la recta de ajuste de los datos obtenida mediante el método de mínimos cuadrados. Las líneas negras verticales discontinuas representan las diferencias entre los valores experimentales y la recta de ajuste. El método de mínimos cuadrados se basa en minimizar la suma de los cuadrados de estas diferencias. En muchas ocasiones debemos encontrar los valores de las magnitudes físicas de interés mediante el ajuste, bien sea por mínimos cuadrados u otros métodos, el ajuste de las medidas realizadas de dos o más variables correlacionadas entre sí, utilizando un determinado modelo. Habitualmente estas magnitudes físicas de interés estarán relacionadas con los parámetros de ajuste obtenidos en este método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados es, por tanto, una herramienta muy útil y la tienen implementada la mayoría de los programas de representación y análisis de datos. Al realizar el ajuste por el método de mínimos cuadrados que acabamos de ver, no hemos tenido en cuenta el hecho de que los datos experimentales pueden tener asociadas unas incertidumbres. Estas incertidumbres son una fuente adicional de información que puede ser muy valiosa y podemos tener en cuenta al realizar el ajuste. Para abordar este problema de forma sencilla, consideraremos que solo los datos de la variable y tienen incertidumbres asociadas, mientras que los datos de la variable x carecen de incertidumbres o estas son despreciables.
La función chi cuadrado está construida sumando los cuadrados de las distancias entre las medidas y sus respectivas predicciones, usando nuestro modelo, pesados por el inverso del cuadrado de su incertidumbre correspondiente. De esta forma, los datos con menor incertidumbre dan una mayor contribución a la función chi cuadrado y se les da mayor importancia en la estimación de los parámetros alfa sub j. Por el contrario, en el método de mínimos cuadrados, todos los datos pesaban lo mismo en el ajuste, sin importar sus incertidumbres. El mínimo de la función chi cuadrado, con respecto a los parámetros alfa sub j, permite encontrar los valores de estos parámetros que mejor ajustan los datos obtenidos. Al alejarse ese mínimo variando los valores de alfa sub j, la función va aumentando y el ajuste empeora. Para saber cuánto es posible alejarse del mínimo obteniendo un ajuste aceptable y calcular las incertidumbres sobre los valores alfa sub j encontrados, hay que consultar una tabla de valores de la función chi cuadrado para el nivel de confianza con el que queramos obtener estas incertidumbres. Para obtenerlos a un nivel de confianza de una desviación típica, un sigma, que corresponde aproximadamente a un intervalo de confianza del 68%, se varía alfa sub j en ambas direcciones hasta que el valor de la función chi cuadrado se incrementa en una unidad, obteniendo así la incertidumbre en el parámetro alfa sub j. Si queremos realizar una recta de ajuste a una serie de datos experimentales teniendo en cuenta sus incertidumbres, debemos usar la función chi cuadrado para determinar la pendiente y la ordenada en el origen. De nuevo, la mayoría de los programas de análisis y tratamiento de datos tienen implementada una herramienta para calcular los parámetros de ajuste usando el método de chi cuadrado. Para ejemplificar la diferencia entre los métodos de mínimos cuadrados y de chi cuadrado, vamos a considerar un conjunto de datos con sus incertidumbres, en general distintas para cada dato, en la variable i, que se han ajustado mediante una función lineal usando el método de mínimos cuadrados, que se muestra con la línea verde, y el método de chi cuadrado, que lo representamos con la línea roja. Puede verse que la recta obtenida mediante el método de mínimos cuadrados pasa más o menos cerca de todo el conjunto de datos, mientras que la recta obtenida por chi cuadrado da menos peso a los datos que tienen mayores incertidumbres, que quedan más alejados de la recta de ajuste que el resto de datos. En el ejemplo concreto representado en la figura, los valores de los parámetros de ajuste y sus incertidumbres son los que podemos ver en la diapositiva. Difieren unos de otros significativamente. Debemos notar que en el caso en que la incertidumbre de nuestros datos experimentales sean todas iguales, minimizar la función chi cuadrado es equivalente a minimizar los cuadrados de las distancias de los puntos a la recta de ajuste. Esto es equivalente al método de mínimos cuadrados. En efecto, en tal situación, los valores de las pendientes y ordenada en el origen de la recta de ajuste obtenidos por mínimos cuadrados y chi cuadrado serán iguales. No obstante, es importante también notar que los valores de las incertidumbres de los parámetros de ajuste obtenidos por ambos métodos son diferentes. El procedimiento de minimizar los cuadrados de las distancias solo utiliza la dispersión de los propios datos con respecto a la recta de ajuste para estimar la incertidumbre en la pendiente y en la ordenada del origen. Sin embargo, el método de chi cuadrado tiene también en cuenta los valores de las incertidumbres de los datos para calcular las incertidumbres de los parámetros de ajuste. En general, este segundo método es más apropiado para determinar los valores de los parámetros de ajuste y sus incertidumbres. Consideraremos dos situaciones. En la primera de ellas, las incertidumbres son menores, que son las que se muestran en las barras verdes en el gráfico. En el segundo caso, las incertidumbres son mayores, mostradas con barras azules en la figura. Los datos están perfectamente alineados, tienen un factor de correlación igual a 1, por lo que el método de mínimos cuadrados nos da valores para la pendiente y en la ordenada en el origen que carecen de incertidumbre. Al considerar las barras de incertidumbre en el ajuste por chi cuadrado, los valores de la pendiente y la ordenada en el origen de la recta de ajuste no cambian, pues las incertidumbres de todos los puntos son iguales. Sin embargo, el método de chi cuadrado sí nos permite estimar las incertidumbres de los parámetros de ajuste, que ahora no son nulas. Para los datos representados con las barras de incertidumbre más pequeñas, las barras verdes, las incertidumbres de los parámetros de ajuste son también menores, como podemos observar. Con todo lo visto hasta aquí, podemos llegar a las siguientes conclusiones generales. La primera es que la estimación de parámetros fundamentales a partir de observaciones experimentales es un problema muy habitual en física. Existen distintos métodos para ajustar una función o un modelo matemático a las medidas y determinar esos parámetros fundamentales. El método de mínimos cuadrados es el método más habitual y sencillo.
Sin embargo, la distribución chi-cuadrado puede resultar más conveniente en muchos casos, pues permite tener en cuenta las incertidumbres de las medidas experimentales, dando más peso en el ajuste a aquellas medidas con una incertidumbre menor.